A lo que voy es a que sí se tiene que hacer una especie de guerra de guerrillas, de baja intensidad, pero sistemática, contundente, que empiece ya mismo, de alfabetización de nuestros parientes, amigos, colegas en el trabajo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias por su asistencia. Hoy tenemos la segunda conferencia del ciclo Filosofía en el Fondo, que este año está dedicado el ciclo a relecturas de la modernidad, cultura, conocimiento y sociedad. Filosofía en el Fondo es un proyecto en el que participamos diferentes instituciones, como el Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara, el IFIM, que es el Instituto de Filosofía, el Fondo de Cultura Económica como anfitrión, la revista Xipetotec del Departamento de Filosofía y Humanidades del ITESO y el Departamento de Formación Humana del ITESO. Por ahí, al entrar hay un registro, espero que todos hayan puesto sus nombres porque al final rifaremos un libro. Entonces, a los que no lo hayan hecho, ahí está la lista. La conferencia de hoy estará a cargo del doctor José Bernardo Mazzini Aguilera y se titula Verificado 2018, la crisis de la modernidad y la deontología periodística. Voy a hacer una pequeña presentación del doctor Bernardo Mazzini. Después Bernardo tomará la palabra para dictar la conferencia, alrededor de 40-45 minutos, y posteriormente habrá un espacio para que ustedes puedan preguntar o comentar la conferencia de Bernardo. Bernardo es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, por el ITESO, es maestro en Lingüística Aplicada por la Universidad de Guadalajara, doctor en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora. Ha impartido cursos a nivel licenciatura como Historia y Estructura de los Sistemas de Comunicación, Derecho de la Comunicación, Teoría del Periodismo y Observatorio de la Comunicación. También ha colaborado como asesor del Observatorio de Medios ETIUS en el Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO. Se especializa en el estudio historiográfico de las relaciones entre el poder político y las figuras mediáticas a través de herramientas como el análisis crítico del discurso. Fuera del ámbito académico, es miembro del capítulo Jalisco de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, desde su creación en 2008, en donde ha colaborado como secretario entre el 2008 y 2010, como tesorero entre 2011 a 2015 y como presidente de 2015 a 2017. Entre 2017 y 2019 fue miembro del Nodo Jalisco de la organización Wikipolítica. Es un gusto tenerte como conferencista hoy, Bernardo, y te cedo la palabra para la conferencia. Gracias, tocayo. Buenas noches a todos, muchas gracias por su presencia. Como un preámbulo brevísimo, nada más voy a decir que estoy de veras muy agradecido tanto contigo, tocayo, como con Miguel, porque tenía yo mucho tiempo viendo de lejos el proyecto de Filosofía en el Fondo y siempre tenía ganas de venir. Y por algo no había ocurrido, por algo no venía ni como oyente ni mucho menos como ponente. Estoy de veras emocionado por la invitación, por la oportunidad de participar. Entonces, pues les reitero de veras mi gratitud y pues sin mayor preámbulo, nada más, pues porque digamos que el eje transversal de este ciclo de conferencias tiene que ver con la modernidad y con sus relecturas. Pues a propósito de algo que me tocó vivir muy de cerca el año pasado en el marco de todo el proceso electoral, me parece que lo que ocurrió en el caso de la cobertura periodística de la que fue objeto este proceso electoral dio prenda de algo que me parece que es un rasgo distintivo de esa crisis de la modernidad. Un poco por eso mi inquietud de abordar de manera analítica, tenía ganas de hacerlo desde que estábamos en campaña, pero no había tenido condiciones de hacerlo. Entonces esta oportunidad, este espacio fue la oportunidad, pues digamos que no quise desaprovechar para ello. Muy probablemente ustedes estuvieron al tanto de lo que fue el proyecto Verificado 2018 y lo que me parece que fue un caso afortunado en materia de ontología periodística. Entonces, sin mayor preámbulo, dividí la ponencia en 4 apartados distintos.
hago lectura del documento, espero no aburrirlos. En un primer momento voy a referirme a las así llamadas fake news como un rasgo de la crisis de la modernidad. La intención de este texto está lejos de participar en la discusión sobre si asistimos a un estadio tardío de la modernidad o si se trata de posmodernidad, o bien si cabe el adjetivo que le atribuyó Zygmunt Bauman y es pertinente llamarla modernidad líquida. En todo caso, en lógica postestructuralista, partiré del supuesto de que tanto la modernidad como la sociedad, cualquier sociedad, son estructuras cuyos componentes no son estáticos. Tildaré dos de estos componentes para efectos de plantear el piso de la siguiente reflexión. Los individuos y la información de que disponen para construirse referencias de la realidad. Esos son los dos componentes, los individuos y la información de que disponen. En este sentido, me permitiré una extrapolación que parta de la idea de que la condición individual se enfrenta hoy en día a dilemas e indefiniciones que dificultan el delineamiento de la identidad propia. La así llamada, entre comillas, sociedad de la información ha colocado a las generaciones actuales frente a más datos, hechos y referentes que ninguna otra generación en la historia de la humanidad. Sin embargo, los individuos no necesariamente se sienten más seguros sobre lo que saben y sobre cómo emplear lo que saben respecto a cómo se sintieron sus ancestros. En función de lo anterior, y para efectos de explicar el caso que nos atañe, asumiremos que la modernidad sí asiste a una crisis de sentido, que atraviesa un periodo de indefinición que probablemente se disipará, aunque no se eliminará, cuando un nuevo paradigma revele y legitime todos sus rasgos distintivos. Esta crisis de la modernidad se materializa en las respectivas crisis de algunos de sus componentes. Es el caso del consumo de información y también de los usos que hacen de ella los individuos una vez que la sometieron a un proceso de valoración que la mayoría de las veces es inconsciente. Norman Mailer afirmó alguna vez que, abro comillas, la sociedad no está en peligro por las ideas equivocadas, sino por la falta de interés en cualquier tipo de ideas. Cierro comillas. Él fue periodista y no suena insensato trasladar esa noción al ámbito del consumo de periodismo de calidad. Por tanto, lo peligroso para los individuos y grupos no se limita al consumo de noticias elaboradas sin rigor, sino que estriba sobre todo en la falta de interés por cualquier tipo de información. Si asumimos el periodismo como el ámbito socioprofesional relacionado con la concepción, la producción y la puesta en circulación de información, es sencillo entender las dimensiones de su función social. El acceso a la información está explícitamente reconocido como un derecho humano, consagrado en documentos de alcance internacional como el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada en París en 1948, o en escala local en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta última referencia tiene una historia particular que sirve para ilustrar el interés del acceso ciudadano a la información, al menos en México. Identificada como uno de los derechos que catapultó la Ilustración, los liberales del siglo XIX mexicano consagraron la libertad de expresión en la Constitución de 1857, epítome de las famosas leyes de reforma. Sus términos originales tildaban el derecho a manifestar ideas, pero no explicitaban el derecho a acercarse a ellas, a recibirlas para construir con ellas nuestro criterio. La redacción de aquel entonces quedó plasmada como sigue. Leo el artículo 6 en los términos de la Constitución de 1857. La manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos de tercero, provoque a algún crimen o delito o perturbe el orden público. La sintaxis también es la original. Hasta ahí la cita del artículo 6 de 1857, pero la promulgación en 1917 de la Carta Magna, que sigue vigente, no implicó mayores ajustes al texto, por lo que pasaron 120 años para que la discusión conceptual en la materia tuviera una repercusión en los términos del artículo. Esta se materializó en la frase, abro comillas, el derecho a la información será garantizado por el Estado, cierro comillas, que se incorporó en diciembre de 1977 a principios del sexenio de José López Portillo. Esta garantía fundamental por fin se hacía explícita, pero en términos tan vagos que fomentaban un cumplimiento igualmente vago. Una nueva adición en noviembre de 2007 dio cuerpo a otra demanda añeja, el derecho de réplica,
cuya legislación y aplicación también ha sido bastante arbitrarias hasta la fecha. Entre 2007 y 2013, el artículo 6 constitucional versó así, me permito leerlo otra vez. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, a la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Se añade, el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley y, la cita que ya decíamos, el derecho a la información será garantizado por el Estado. Así quedó, a partir de 2007, el artículo 6 constitucional. Viene a cuento referir este proceso en tanto el acceso a la información es el primer y elemental requisito para que los individuos y los grupos cuenten con referencias suficientes y de la calidad necesaria para construir sus modelos de mundo. En esta tarea, junto a la escuela, la familia y otras instancias societales, los medios de comunicación en lo general y los periodistas en particular juegan un papel preponderante. Por ello, la discusión sobre la calidad de ese acceso a la información en México ha sido materia en las escuelas de comunicación, de derecho y de periodismo, al menos desde los años 60 del siglo pasado. El reclamo académico de las organizaciones de la sociedad civil ha girado siempre en torno a la concreción, digamos, positiva de ese derecho fundamental. Los términos del artículo 6 y los del 7, que versa sobre la libertad de expresión, eran escuetos y no ofrecían lineamientos precisos para su aplicación. La presión social dio lugar a una reforma sustantiva en junio de 2013, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. La extensión del artículo 6 pasó de un párrafo, el que les acabo de leer, a 4 páginas, que no les voy a leer, en las que se dieron orientaciones mucho más finas sobre la producción de información, sobre la manera de disponerla, sobre el uso del espectro radioeléctrico y generalidades sobre el empleo de las telecomunicaciones a favor del derecho a la información y derechos de las audiencias, entre otros aspectos. Insisto, el nuevo artículo 6 es de más de 4 páginas de extensión. Pero conviene leerlo, sí se lo recomiendo. Los años inmediatos posteriores a la reforma han dado sustancia para ponerla a prueba. De cara al proceso electoral de 2018, 71.3 millones de mexicanos teníamos acceso a Internet, según la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, 2017, elaborada por el INEGI. Ello equivale a 55% de la población del país. Casi la totalidad de ese universo utilizamos Internet para procurarnos información. Es el 96.9% de los que usamos o tenemos Internet, entre las cosas para las que la usamos es procurarnos información. Cierto es que no es el único uso que le damos a la red de redes. 91.4% de sus usuarios la empleamos con fines de entretenimiento. 90% lo hacemos para comunicarnos y 76.6% nos valemos de Internet para frecuentar alguna red social, según los datos, insisto, que proporcionó el INEGI. Como puede suponerse, este escenario da pie a un fecundo intercambio de datos que permite profundizar en los temas de su interés, tanto como lo deseen, a quienes participen de esta ágora virtual. Pero en esas mismas dimensiones, o de esas mismas dimensiones, es el caldo de cultivo de las tristemente célebres noticias falsas, las así llamadas fake news, que alguien elabora con poco rigor en el mejor de los casos, o con dolo en el peor de ellos. Asimismo, asistimos entonces a una enorme paradoja que ya tiene poco de novedosa. Nunca como ahora habíamos tenido tanta información a nuestra disposición, pero nunca como ahora habíamos tenido tanta incertidumbre sobre la validez de nuestras certezas. Si asumimos como punto de partida la crisis de la modernidad que referimos arriba, esta paradoja es uno de sus rasgos distintivos. En el segundo apartado explico a grandes rasgos que fue verificado 2018, cosa que denominé para efectos de esta presentación como un exorcismo colegiado. Trasladada a la coyuntura del proceso electoral de 2018, la referida crisis de legitimidad de la información de que dispusimos los mexicanos tenía una consecuencia mucho más concreta: la fundamentación de la decisión que cada uno de los más de 89 millones de electores tomaríamos en la jornada comicial del 1 de julio. Si asumimos el sufragio como la manifestación de una valoración respecto al proyecto político materializado en cada candidato, la calidad de la información que respalde esa valoración puede tener repercusiones inmediatas y graves en el devenir de un Estado-nación. Esa fue la inquietud de un grupo de periodistas provenientes de medios de comunicación de todo cuño.
se propusieron exorcizar en la medida de sus posibilidades los demonios de las noticias falsas, que anticiparon que habrían de circular en los meses previos a la elección. La tarea sería agotadora, pero su función social podría ser encomiable si el esfuerzo era bien conducido. En 2018, los mexicanos elegimos a quienes ocuparían más de 3.400 cargos públicos de entre más de 10.000 candidatos. Como ejercicio comunicativo, se trató de un circuito de información en el que prácticamente ninguno de los 131 millones de habitantes del país estuvimos exentos. Insisto en los 131 millones, incluidos ahí quienes no eran electores, fuera porque eran menores de edad o no tenían credencial de elector, pero que participaban de toda la información que circulaba en torno a ellos y no podían evadirla prácticamente. Esa información sobre las campañas estuvo a disposición incluso de quienes no forman parte del padrón electoral, es lo que estaba diciendo ahora. En clave estructuralista, se trató de un sistema complejo y dinámico, a pesar de las voces que intentaron hacerlo ver como algo simple y estático. Una diferencia significativa respecto a ocasiones anteriores fue la cercanía de esta experiencia de los sismos de septiembre de 2017, que afectaron a la Ciudad de México y a diversas comunidades de estados como Oaxaca, Chiapas y Morelos, entre otros. La emergencia en ese entonces también dio lugar a la propagación de información que a veces fue alarmista, a veces fue imprecisa y otras tantas de plano falsa. El sismo que afectó a la capital del país el 19 de septiembre hizo tristemente célebre el caso de la niña Frida Sofía, muy probablemente ustedes lo recuerden, una supuesta estudiante de 12 años de edad que habría quedado atrapada entre los escombros del colegio Rebsamen en la Ciudad de México. Televisa, la cadena de televisión más grande del mundo de habla hispana, hizo una cobertura de 43 horas entre el 20 y el 21 de septiembre, actualizando, lo pongo entre comillas, a sus audiencias las novedades de los esfuerzos para rescatar a una persona que en realidad nunca existió. Cuando fue evidente la falsedad de la información que había puesto en vilo a todo un país y que había dado lugar a cobertura de medios nacionales y extranjeros, la reportera Danielle d'Iturbide trasladó la responsabilidad al almirante de la Marina, José Luis Vergara, a quien consignó como su fuente. En cualquier escenario, había quedado en evidencia un caso de mala práctica del oficio periodístico que generó confusión y susceptibilidades entre millones de personas en el mundo que habían dado seguimiento a la tragedia. La inexistente Frida Sofía fue un episodio paradigmático en materia de deontología periodística. Ante la situación de emergencia nacional, los medios de comunicación tenían el compromiso ético de ser rigurosos con la información que ponían a circular para no propagar inquietudes innecesarias y también para no ocultar las dimensiones reales del problema. Este fue sin duda el ejemplo más grave de aquella coyuntura, pero no fue la única noticia falsa que circuló. Sobre todo en las redes sociales, hubo información errónea que con ligereza y poca responsabilidad pusieron a circular algunos periodistas, pero también ciudadanos por iniciativa propia. Ante ello, algunas personas preocupadas por la situación se organizaron para crear el portal que se llamó #verificado19S, un sitio en internet en el que se vertían los rumores que circulaban en los medios convencionales y en los digitales. Cuando alguno de ellos se confirmaba, se le etiquetaba en las redes sociales con el hashtag "esto sí pasó". Los descuidos éticos, por usar una expresión amable, en que incurrieron no pocos periodistas y personas que propagaron información falsa, fueron contrarrestados por un ejercicio ciudadano de responsabilidad y rigor. Tildo en este caso el hecho de que fue un ejercicio ciudadano, no de periodistas, sino de personas que se preocuparon por la calidad y la veracidad de la información que circulaba. Aunado a la experiencia alrededor de los sismos de septiembre del 17 en México, por las mismas fechas se confirmó otro dato que hasta entonces había sido un secreto a voces. Bueno, ni tan secreto a voces en realidad. En las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 hubo injerencia cibernética de parte del gobierno ruso. Dicha intervención, además de implicar una intromisión en la soberanía de un país, también constituyó una transgresión al derecho a la información de los ciudadanos de Estados Unidos. Millones de ellos recibieron una copiosa cantidad de mensajes a través de las redes sociales que denostaron la imagen de Hillary Clinton, la candidata demócrata. Esa situación dio lugar a la iniciativa denominada Electionland, en la que los periodistas de diversos medios de aquel país unieron esfuerzos para desmentir noticias falsas en contextos electorales. En Francia se dio una iniciativa similar bajo el nombre de Crosscheck, en la que también
periodistas y ciudadanos, esa fue mixta, la de Crosscheck en Francia. También se convocaron a participar a ciudadanos interesados en la calidad de la información de que disponían para decidir el sentido de su voto. Estados Unidos y Francia entonces nos pusieron un par de antecedentes de lo que después fue verificado 2018 aquí en México. Estos fueron los antecedentes que motivaron a un grupo de profesionales de la información a desarrollar una iniciativa similar en el marco del proceso electoral que culminó el 1 de julio. Sabedores de que el contexto se prestaría a la propagación de noticias falsas, periodistas de todo tipo de medios de comunicación unieron esfuerzos en torno al proyecto denominado Verificado 2018. En su página de internet explicaron que se propusieron elevar el costo de la mentira, tal cual así lo dijeron, pues al problema social que en sí entraña la información imprecisa o falsa se añade uno más. Quien la divulga con dolo suele quedar impune, tanto en el plano legal como en el de su legitimidad. Verificado 2018 podría ser una herramienta para delatar a los medios de comunicación cuyos intereses les hicieran tomar partido por uno u otro candidato. Sabemos que esto ha ocurrido históricamente, pero por primera vez podría haber alguna consecuencia, así fuera solo en su prestigio. El proyecto alcanzó la suficiente notoriedad pública para hacer que incluso algunos medios que siempre han sido tildados como oficialistas saludaran la iniciativa y pidieran aparecer como colaboradores. Fue el caso de medios electrónicos como Televisa y W Radio, o impresos como El Universal o El Informador. Su colaboración podía materializarse de muchas maneras. Una de ellas era simplemente acceder a que algunos de sus periodistas emplearan algo de su tiempo de trabajo para validar o refutar información de dudosa procedencia. En total, participaron profesionistas de 80 instituciones diferentes, entre medios de comunicación, universidades y también organizaciones de la sociedad civil. Las campañas políticas comenzaron oficialmente el 30 de marzo, pero el trabajo de los voluntarios que alimentaron la plataforma con confirmaciones y desmentidos arrancó desde antes del 12 de ese mes, fecha en que publicaron sus primeros hallazgos. Durante 4 meses supervisaron el rigor y la validez de piezas periodísticas que ciudadanos interesados les hacían llegar a través de su página. Gustavo por ahí mandó cosas, ¿verdad? Pero también a través de redes sociales como Twitter, Facebook y WhatsApp. El 9 de julio, 9 días después de la jornada electoral, la plataforma publicó un editorial para dar por clausurados sus trabajos. En el tercer apartado voy a dar nada más un pequeñísimo dechado del tipo de cosas que trató de desmentir Verificado 2018. Pondré algunos ejemplos rápidamente. En este portal se explica que el equipo abocó sus esfuerzos a 2 tipos de tareas: la verificación de noticias falsas potenciales, las dichosas fake news, y lo que denominaron verificación de discurso, llamado en el argot periodístico fact-checking. Esta segunda consistía en buscar al personaje noticia que había hecho alguna afirmación para solicitarle que proporcionara las fuentes o los datos que respaldaban sus dichos. En todos los casos era posible que la indagación comenzara por curiosidad de un miembro del equipo o en atención a alguna solicitud de algún ciudadano con dudas. Quizá algunos de ustedes, insisto, sé que Gustavo lo hacía, enviaba sus dudas a esta plataforma. Ni siquiera habían iniciado las campañas cuando el equipo debió elaborar sus primeros desmentidos. A principios de marzo circuló en grupos de Facebook una nota que difundía supuestos dichos de Angélica Rivera, entonces esposa del presidente Enrique Peña Nieto. Decía la nota, entrecomillado, decía: AMLO no llegará a presidente, ¿quién quiere un pobretón como líder? Fueron supuestamente las palabras que circularon como si hubieran sido declaraciones textuales. Los colaboradores de la plataforma revisaron con cautela cuanto había documentado sobre las actividades y las declaraciones de Rivera, y como era de esperarse, no hubo ningún registro serio sobre los dichos. El 12 de marzo publicaron el primer registro de noticia falsa en la carrera presidencial. Igualmente falso fue el video que intentó hacer creer que Ricardo Anaya, el candidato del Partido Acción Nacional, había declarado que apoyaría la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Se trató de un mosaico de declaraciones editadas y sacadas de contexto, basado en una conferencia que Anaya ofreció en Washington el 22 de febrero de 2017, cuando era presidente del partido. Llamó la atención que uno de los divulgadores del video utilizó el nombre como nombre en Facebook el de la periodista Carmen Aristegui, sin que hubiera relación con ella. En ese mismo tenor, todavía durante marzo,
verificado 2018, desmintió que un hijo de Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, fuera dueño de un auto de marca Lamborghini, o que su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, tuviera un Mercedes-Benz. Sacar de contexto y fragmentar declaraciones de personajes noticia es quizá el recurso más socorrido en la elaboración de noticias falsas. Ello fue patente en este ejercicio, que registró casos como una inexistente diatriba del Papa Francisco hacia López Obrador, que en realidad consistió en la edición dolosa de declaraciones que hizo el líder religioso 3 años antes en una visita que realizó a Asunción, Paraguay. El objeto de sus críticas fueron los regímenes totalitarios del siglo XX, como el que padeció aquel país bajo la figura de Alfredo Stroessner entre 1954 y 1989. Falso fue también lo que afirmaba un panfleto que supuestamente circulaba entre mexicanos avecindados en Estados Unidos titulado Noticias Migratorias, en el que se aseguraba que López Obrador pondría impuestos a las remesas en caso de llegar a la presidencia. En esa y otras ocasiones, los participantes del proyecto aprovechaban para hacer un poco de alfabetización dirigida a sus lectores. Esto me parece una de las cosas más encomiables de este esfuerzo. No solo desmentir, sino intentar hacer alfabetización mediática. Por ejemplo, junto al desmentido, explicaron qué son las remesas. Hay que explicárselo a muchas personas todavía. Y el papel que jugaban en la economía nacional. Proporcionaron el muy ilustrativo dato, creo yo, de que en 2017 habían ascendido a 28.771 millones de dólares y representaron 20% del Producto Interno Bruto del país, cifra según el Banco de México. Las leyendas negras de la historia nacional dieron pie a más noticias falsas. Uno de los mitos más propagados en los tiempos de extremo control del PRI sobre los procesos comiciales, cuando la ciudadanía les daba poca credibilidad, pero poco hacían al respecto, era el del sufragio de los muertos. Durante décadas corrieron rumores de que el PRI se valía de electores fallecidos para registrarlos como personas que habían emitido su voto y, como puede suponerse, lo hacían a favor del otrora partido oficial. El argumento tuvo mayor sustento hasta la década de los 80 del siglo pasado, cuando la organización de los comicios corría por cuenta de la Secretaría de Gobernación. Dado que esta instancia es parte de la estructura del Poder Ejecutivo y su titular solía ser también militante del PRI, la opinión pública juzgaba que el gobierno era juez y parte. Esta tesis comenzó a diluirse con la creación del entonces llamado Instituto Federal Electoral, hoy INE, un ente descentralizado que por esta razón supone mayor imparcialidad. Aún en tales condiciones, el 27 de junio, verificado 2018, debió desmentir una nota publicada por el portal satírico El Ruinaversal. Esta afirmaba que el INE permitiría a los familiares de personas fallecidas votar en su nombre, siempre y cuando hubieran muerto antes de diciembre de 2017 y contaran con una credencial de elector vigente al momento de morir. Es cierto, se da risa, pero ocurrió. Y ocurrió, y lo peor de todo es que la nota, evidentemente falsa, fue compartida por no menos de 23,000 personas a través de una página de Facebook denominada Contacto Visión Noticias. La aparente broma no podía tomarse a la ligera, toda vez que la historia de suspicacias relacionadas con las elecciones es tristemente larga en nuestro país. El rumor de que el PRI se valía de electores ya fallecidos para inyectar votos a sus candidatos era rutinario durante buena parte del siglo XX, más allá de que haya certeza sobre si esto haya ocurrido o no alguna vez. A ello se sumaba el nerviosismo que empezó a cundir entre muchas personas ante la posibilidad de un resultado atípico: la derrota sin precedentes de los partidos que se habían alternado la presidencia de la República en la historia reciente de México. El escenario que se iba haciendo inminente era también novedoso para todos, incluyendo a quienes tienen dificultad para asumir cambios en materia política o en cualquier otra. Este nerviosismo pudo ser el caldo de cultivo del relativo éxito de una nota tan absurda como esta. Un lector insertó un comentario para descalificar la supuesta medida que había tomado el INE. Aseguró que si algo similar se hiciera con el sistema de pensiones y los hijos de los muertos siguieran cobrando las pensiones de sus padres, la administración pública sería insustentable. Si no menos de 23,000 personas se habían creído la nota original, no es tan sorprendente que el comentario de esta persona haya recibido más de 2,000 likes. La disposición para creer en un argumento es directamente proporcional a la cantidad de personas que se exponen a ello. Por otra parte,
Muchos recordamos que la cantante Belinda acompañó a López Obrador en su cierre de campaña el 27 de junio, pero algunos cayeron en la trampa divulgada a través de un video que circuló en las redes sociales. No menos de 37,000 personas compartieron la pieza que afirmaba que la intérprete había recibido 42 millones de pesos como pago por su participación. Lo curioso es que la suma de los montos de las facturas que mostraba ese video apenas ascendía a 24 millones. Sin embargo, lo cierto fue que Belinda no recibió ni una cantidad ni la otra. Los integrantes de Verificado 2018 hicieron las pesquisas correspondientes, tanto en la empresa promotora de la cantante como en el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. El registro federal de contribuyentes que se mostraba en las facturas era similar, pero no idéntico al de Joy Music Entertainment, empresa promotora de Belinda. De hecho, tenía 13 caracteres en lugar de los 12 que tiene cualquier RFC. Además, en los documentos se publicaba como teléfono de la compañía un número que resultó ser inexistente. Aun cuando el trabajo de los periodistas desmentía la nota, en los comentarios aparece uno de alguien que entendió que sí se habían erogado los 24 millones de pesos y despotricaba contra el candidato por su despilfarro. Por ende, incluso un texto que tiene como intención desmentir una noticia falsa es susceptible de ser malinterpretado. Bien dijo Italo Calvino que lo que dirige el relato no es la voz, sino el oído. En total, los participantes de este proyecto desmintieron más de 400 notas y elaboraron 50 videos. Algunos de estos videos no necesariamente deconstruían alguna noticia falsa, sino que consistieron más bien en tutoriales y otras piezas de difusión que explicaban la naturaleza de las fake news, junto con algunos consejos para identificarlas y también para mitigar su propagación. Algunos de estos videos tuvieron más de 1 millón de visitas, cosa que también me parece un asunto muy afortunado. La página www.verificado.mx recibió en total más de 5 millones de visitas durante los 4 meses de sus trabajos. Un último apartado tiene que ver con Verificado 2018 y la deontología periodística, y bueno, refiero ahí que el esfuerzo colegiado que hemos descrito hasta aquí asentó sin duda un precedente de buenas prácticas en materia de deontología periodística. Al menos desde el utilitarismo de Jeremy Bentham se ha entendido la deontología como el conjunto de deberes que han de cumplirse para alcanzar el mayor placer posible para el mayor número posible de individuos. Si bien el placer no es la materia prima de la que se nutre el cumplimiento de un derecho, insisto, estamos hablando del derecho a la información, sí sostendré aquí que el ejercicio del periodismo debe procurar la información de mayor calidad posible para la mayor cantidad posible de personas. Este imperativo es particularmente retador frente a las consecuencias sociales de la así llamada posverdad. En el periodismo, la solidez de los hechos es matizada por la liquidez de su percepción y su valoración por parte de los individuos. Esta percepción y esta valoración están condicionadas por posturas modeladas con elementos racionales y sobre todo emocionales. La cultura anglosajona acuñó el término bullshit para referir un tipo de mentira en específico. Harry Frankfurt la explica como aquella que suele construirse en espacios poco formales, pero que no por ello está exenta de un interés que procura proteger a quien la esgrime. Quizás su mejor traducción al español para la palabra bullshit sea la palabra charlatanería. El filósofo estadounidense sugiere que una bullshit está más cerca de la falsificación que de la falsedad. El dolo con que se erige da cuenta de una relación interesada con lo verdadero de parte de su autor. A su vez, su propagación depende del grado de indiferencia ante la verdad de parte de sus destinatarios. La charlatanería tiene, como cualquier acto de habla, una dimensión ilocutiva y una perlocutiva, según la noción clásica de John Searle, que John Searle propuso a partir de la teoría lingüística de John Austin. La ilocutiva se refiere a las intenciones de quien esgrime un mensaje, que generalmente corresponden al afán de que ese mensaje sea creído por sus destinatarios, y a su vez la dimensión perlocutiva corresponde a los efectos que ese mensaje provoca en quienes lo reciben, que muchas veces no logran ser controlados por el sujeto emisor. Junto a las precisiones anteriores, conviene tener presente que a muchas personas les pasa con la charlatanería algo similar a lo que les ocurre con el lenguaje. Suelen pensar que ya saben lo necesario para resolver sus necesidades. La opinión pública, cualquier cosa que esto sea, pues a decir de Pierre Bourdieu en realidad no existe, es sumamente volátil y se construye no solo con la información de que disponen los individuos sobre la realidad, sino también con lo que ellos deciden hacer con ella,
donde se incluye validar una noticia falsa, tanto como negar un hecho confirmado. Por ende, la construcción social de la realidad solo puede ser multimodal e intertextual. Es multimodal porque cada persona se recarga en múltiples dispositivos para comprenderla y también para referirla. Es intertextual porque esas referencias de la realidad se entrecruzan en los escenarios naturales de intercambio que pueden ser tan informales como una sobremesa o tan formales como un examen doctoral. De vuelta a la arena electoral, una democracia real supone la capacidad de los ciudadanos empadronados como electores de decidir mediante el sufragio qué personas han de gobernarlos. Sin embargo, la decisión conlleva afectaciones de intereses muy diversos en la medida en que la entrada o la salida de un grupo en el poder teje o desteje redes de relaciones. Esa dinámica permea la producción de información que en la era de las redes sociales no se circunscribe a las instituciones que elaboran profesionalmente contenidos comunicativos. El ciberespacio es cada vez más accesible para más personas, quienes vierten en él lo que les inquieta, pero también lo que les motiva y hasta lo que les divierte. Si en ocasiones los medios de comunicación tradicionales incurren en imprecisiones en el manejo de datos sobre la realidad, este problema se exacerba cuando el origen de los mensajes se vuelve incierto y hay poco interés ciudadano por corroborar el rigor de su elaboración. Esto ya por terminar. El proyecto Verificado 2018 fue una experiencia encomiable en materia de deontología periodística por haber dado lugar al menos a dos fenómenos sin precedente y muy necesarios en el ágora política mexicana. El primero de ellos fue la articulación de esfuerzos de los profesionales del gremio para combatir los efectos perniciosos que implican las fake news sobre el derecho a la información de la ciudadanía. No estaban obligados a hacerlo y de hecho implicó para ellos una carga extra de trabajo a sus ya de por sí saturadas agendas. El segundo fenómeno, quizá más significativo que el primero, radica en las más de 5 millones de visitas al portal. Si bien la cifra no corresponde necesariamente a una cantidad igual de personas, sí refiere un uso masivo y sistemático del recurso, lo que a su vez da cuenta de que buena parte de los electores se percataron de su existencia y la aprovecharon. Por donde se le vea, se trata de evidentes pasos en el camino de la madurez política de la ciudadanía. Sin embargo, seguimos tildando el sentido novedoso del ejercicio, y ello deja ver el reto que tiene el gremio en el corto plazo. La verificación de la información ha sido siempre un supuesto ético en el ejercicio del periodismo. En el argot se afirma que un reportero no debe afirmar nada públicamente mientras no lo haya corroborado en al menos 3 fuentes diferentes. Pero lo cierto es que la prisa y la hiperproductividad que a veces les exigen sus patrones complican estas prácticas deseables. Un recurso conocido por algunos profesionales de la información, muy socorrido en las escuelas de comunicación y periodismo, es el del consultorio ético que coordina Javier Darío Restrepo, académico de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, y de referencia en el mundo de habla hispana en materia de deontología periodística. Se trata de una iniciativa auspiciada por la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, en la que de manera cotidiana se abordan situaciones dilemáticas reales que enfrentan los profesionales del gremio. La plataforma, no obstante, es un caso excepcional que a estas alturas del partido debería tener homólogos en todos los países del mundo. El rigor, como costumbre, es una asignatura todavía pendiente entre los periodistas y debe anteceder a otra asignatura tanto más necesaria: la aproximación crítica de los lectores y de las audiencias hacia la información. Arriba señalamos que Verificado 19S fue un esfuerzo ciudadano por corroborar datos y desmentir rumores en el contexto de una situación de emergencia, los días posteriores al sismo de septiembre del 17. Este tipo de ciudadanía que valora y procura información de calidad será el acicate para apuntalar el periodismo creativo y pertinente que requiere cualquier sociedad. Por ende, es necesario dar más pasos en clave alfabetizadora para convencernos todos de que la producción de noticias no es una tarea circunscrita a los medios o a las oficinas de comunicación social. Verificado 2018 es un ejemplo esperanzador de que no debe quedarse en anécdota aislada. Gracias. Pues podemos abrir un espacio de 15-20 minutos para preguntas e intervenciones que ustedes quieran hacer después de la lectura que hizo Bernardo.
Sería, digamos, los periodistas empiezan a hacer el caldo, sí, políticamente, antes de que el político se empiezan a reunir en comidas para lanzarlo hacia las elecciones. Ese es el primer punto. Sería el primer punto. El segundo punto sería TV Azteca y Televisa han tenido sus candidatos a la presidencia, como cuando el 12 de diciembre Televisa se encarga de dar las mañanitas un año y al siguiente año las da Azteca. Entonces yo pienso que este sexenio le tocó a TV Azteca lanzar a Obrador. El sexenio pasado le tocó a Televisa sacar a Peña Nieto, ¿verdad? Esos serían los dos puntos. Gracias. No me quedó claro bien. En la primera pregunta, ¿te referías a qué papel juegan los periodistas en la postulación de los candidatos? ¿O? Bueno, cuando un candidato va a ser diputado, antes de las elecciones, antes de que lo lance el partido, sí, se empiezan a ordenar en comidas, pagarle la comida al periodista para que el periodista hable bien de él, ¿no? Es ya más práctico, más claro. Sí, ya termino de entender. Son prácticas comunes. Hay constancia de ellas, sí. Los colegas periodistas con los que convivo me han platicado cuando han sido convocados a ese tipo de prácticas muy cuestionables, ¿no? O sea, es cierto que ocurren, también es cierto que no lo hacen absolutamente todos los candidatos y no participan en ello absolutamente todos los periodistas. También me consta que hay periodistas que reciben la invitación y desisten y la desestiman. Entonces, en ánimo de no generalizar, sí estoy de acuerdo contigo que es una práctica que ocurre, y que quiero pensar, espero no ser muy ingenuo por pensar que va de salida, porque cada vez les ha redituado menos a los candidatos tratar de alinear a los periodistas, por lo menos a los reporteros de fuente. Han intentado hacerlo mucho más, estrechar el vínculo con los patrones, con los dueños o directores de los medios. Eso ha existido también toda la vida y eso no ha disminuido, digamos, eso no ha menguado. Ha menguado más el contacto directo con el periodista de fuente. Luego, respecto a tu segundo comentario, no sé si el afán, bueno, esa lectura de que Peña Nieto era, digamos, un presidente de Televisa, tiene mucho de respaldo por cuanto los no menos de 60 millones de dólares que Televisa le hizo llegar desde que Peña Nieto era gobernador del Estado de México, pues primero al gobierno, al revés, el gobierno del Estado de México a Televisa, luego no se diga también como presidente de la República, Enrique Peña Nieto le hizo llegar 60,000 millones de pesos a los medios de comunicación en general, el triple de lo que había gastado Felipe Calderón, que gastó 21,000 millones, y Calderón a su vez ya había gastado el doble que Fox, y Fox gastó un poco más de 10,000, que es muchísimo más de los 1.500 millones que gastó Zedillo en su momento. Pero vamos, esa relación perniciosa que sí hace muy transparente el papel que jugó Televisa en, primero, colocar a Peña Nieto como candidato, y segundo, que lograra ganar la presidencia, es muy claro. No sé si en el caso de TV Azteca y AMLO lo dices, porque es cierto que uno de los mayores beneficiados de estos primeros días de este sexenio ha sido Ricardo Salinas Pliego, porque se va a usar a Banco Azteca como plataforma para distribuir muchos apoyos sociales, ¿no? Y Esteban Moctezuma, el secretario de Gobernación. Entonces, no sé si un poco por ahí va tu interpretación de que ahora lo puso Azteca. Viendo el canal del Congreso estos días, lo que sea de las remesas de Estados Unidos, estuvieron en las cámaras menores dialogando sobre los impuestos que se iban a cobrar hacia los envíos de dinero de Estados Unidos, o las remesas, como dicen, aquí a México. Ahí estos días estuvieron en la cámara baja, y ahí en el Congreso de la Unión, dialogando eso a los diputados. ¿Quieres checar por estas fechas?
Oye, muy interesante. Me convocaste desde que estuviste, no sé cuál de los dos, el domingo ahí en el portal de los cínicos. Ese es evidente. Yo pues participé en los medios de comunicación, tuve una estación de radio, y al igual en aquella época nos llamaba el PRI para decirnos, oye, pues no veríamos mal, que es un medio muy pequeñito, pero pues bueno, finalmente ni hacíamos lo que querían, ni decíamos lo que fuera, porque pues aquí era panista y allá todo lo que... Finalmente es una decisión del medio poder apoyar o no. Obviamente en estos altos niveles, en las altas ligas, pues se apoyan, ¿no? Porque eso depende de la concesión no te la regala, la concesión es del Estado, y tú la tienes concesionada, te la puede quitar en cualquier momento y acaban con tu negocio. Esto presume un riesgo para el concesionario en todos sentidos. Por eso los Aguirre, pues que perdieron la posibilidad de tener su medio de comunicación, se portaban un poco más condescendientes y votaron a muchos de los que hablaban mal del PG y pusieron a muchos que hablan bien, porque sencillamente cambia los caudales, pero pues el medio sigue. Es como aquí el Salado Álvarez puso primero ¿cómo se llama? El despertador americano y después el telégrafo. Finalmente su negocio era transmitir la comunicación a las personas, ¿no? Era el medio. El mensaje lo traía otro. Aquí lo que quiero decir es que es muy interesante. No sé si hay una granja exclusiva, una granja a nivel mundial para cambiar la mente de las personas. Si esto de Rusia viene a Estados Unidos y cambió la decisión de votar por Hillary Clinton, por el personaje que ahora está como Trump, pues es terrible, ¿no? Pero así fue, ¿no? Si es verdaderamente. Y si en México ya estábamos tan cansados del otro régimen que, bueno, fue pues, totalitario, o sea, todos se volcaron por el personaje que ahora tenemos, que finalmente es el mismo PRI remasterizado, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, pues vamos a ver qué sucede, aparte con una tendencia de izquierda que en América pues no ha funcionado, ¿no? Yo te digo el caso de Chile, el caso de Venezuela. Finalmente, si nos vamos mucho a la izquierda, allá arriba van a dar un manotazo y se acabó el juego, ¿sí? Que no nos conviene en ningún sentido, pero no tenemos por estar alineados. Pero bueno, cuando menos decir que bla, 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 pero sí necesitamos la inversión norteamericana 100%. Si es el hecho, entonces quiere decir que en el futuro va a ser un buen negocio crear todas estas granjas de noticias mentira en las próximas elecciones o lo que fuera, como para denostar al candidato o al presidente en turno, o a alguien que quiera tomar la palabra. Simplemente se le crea una mentira o se crea alguna cuestión falsa y el cuate pues deja de tener participación en los medios o muere, ¿no? Feliz de con, por decir algo, ¿no? Que se le inventó el asunto o lo tuvo con una chamaca y se acabó su carrera. Bueno, ya con el micrófono, pues si no, doy la conferencia yo. Es muy emocionante, me gustan los medios, me encanta lo que escucho, soy muy de radio, más de radio que de televisión, no me fío por la televisión, leo pocos periódicos actualmente, pero sí estoy informado por medio de la radio. Buenas noches, señores, y disculpen. Gracias. Rapidísimo. Eso también de las malas palabras, bullshit y gossip, que chismosos. Ajá. No creo que bullshit es muy vulgar, ¿no? No sería gossip, mejor sea leguleyos o chismosillos para decir las palabras. En español es muy rico para comentarlo, ¿no? Tu opinión en ese sentido. ¿Podría haber una palabra en inglés que diga o que señale a esos que tú dijiste que eran? Sí. ¿Cómo dijiste la palabra? Charlatanería. Charlatanes. Sí, que creo es la traducción que mejor se empata, no es exactamente, semánticamente no es idéntico, creo, lo que se intenta decir desde el inglés con bullshit, que con charlatanería. Me parece que es la traducción más cercana, pero no empatada con lo que tiene que ver con contextos informales, pero que terminan repercutiendo en el agua. Patrañas, puede ser otra. Podría ser patraña, eventualmente. Patraña. Aunque la patraña también puede decirse en espacios formales. Yo voy a ser un poco menos optimista. Yo creo que uno de los grandes, más bien, verificado fue exitoso en gran medida porque no hubo un esfuerzo sistematizado de divulgación de información falsa, como sí lo hubo con los rusos y Trump, o con Cambridge Analytica y el Brexit, donde pues sí fue la hiperseccionalización de las fake news en las redes sociales, y eso realmente no hubo en México esta vez, pero sería bueno ya después hacer un análisis, ¿no? de cuántos de esos 5 millones que se metieron a verificado
se comparan con los que realmente al final sí se siguieron creyendo las fake news, porque, por ejemplo, uno de los grandes divulgadores de fake news pues, es el grupo de WhatsApp de las tías, y pues ahí no va a llegar verificado a decir con cada fe, porque a mí me llegaron muchísimos, todas las que dijiste, el Lamborghini del hijo del peje, pues todas llegaban por ahí, y yo al principio sí trataba de desmentirlas, pero después decía, qué huevo, pues ya ves cómo andábamos en chinga, decía, no manches, no tengo tiempo. Entonces, no sé qué tanta gente sí se haya desmentido las fake news, ¿eh? O sea, esos 5 millones yo los vi en posts de Facebook totalmente falsos, con millones de reacciones también. Entonces, no sé hacia el futuro si siguen, seguramente va a seguir habiendo estos esfuerzos de llenar de información falsa con fines políticos a las personas, no se va a acabar, al contrario se va a hacer más complejo. Pues vamos a ver cuál es el verificado 2021, ¿no? Y el 2024, qué es lo que trae, porque sí, fue un gran esfuerzo, creo que sí, mucha gente se quitó la idea de noticias falsas, pero no sé, yo no creo que sea la solución todavía. ¿Tú qué opinas? No, me gusta mucho lo que estás diciendo, porque además yo creo que está colocando lo que los educólogos llaman la zona de desarrollo próximo de esto, ¿no? Porque lo que nos dejó ver 2018 es que comenzó una carrera, que de hecho no comenzó en 2018, viene de atrás, pero estamos presenciando o atestiguamos el año pasado la carrera entre la capacidad de propagar noticias falsas a las que se presta las nuevas condiciones del Ágora en red, versus la capacidad de contrarrestarlas, que en esta ocasión fue de este tamañito, encomiable, grande, chiquito, pero fue verificado 2018 del tamaño que tuvo, ¿no? Pero estás diciendo una verdad de Aquilo. Si en esta ocasión hubo esfuerzos dispersos por propagar mentiras, con buenas o malas intenciones, si son mentiras deben ser malas, me imagino, lo que viene, hay que estar listos para ello, es que esos esfuerzos se concatenen en un proyecto muchísimo más complejo y articulado para propagar información interesada, ¿no? Con dolo. Va a venir algo mucho más gordo que estas bobaditas que divulgaban las tías. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y entonces, lo que ocurrió el año pasado con verificado 2018 no sería suficiente en el 21. Tenemos que empezar a trabajar ya el 21 y a ir alineando la buena voluntad y el talento y la creatividad de muchos profesionales de la información desde ya, para empezar a delinear cómo necesitamos que se haga este ente verificador en los próximos procesos. Oiga, yo quería saber, me gustaría saber si a nivel legal hay algún tipo de castigo a futuro para poner paro a este tipo de noticias falsas, y que hasta dónde alcanzaría y quiénes son los más interesados en esto, pues. Sí, el hecho de que pasen por la red hace tan difícil identificar la autoría que por eso hasta ahora han quedado prácticamente impunes todas, ¿no? De hecho, yo sigo muy sorprendido por lo que vimos esta semana con Enrique Krause, porque, vamos, quienes conocemos al personaje ya sabíamos cómo piensa y qué opina del actual presidente de la República, lo sabemos desde hace muchos años, ¿no? Pero incluso que operaba, pero estábamos acostumbrados a que no pasara nada. Yo creo que me sorprende pues el tamaño del descrédito que ahora va a tener que arrastrar el señor, porque no había antecedente de que algo así pasara, algo así pasara con un intelectual en México. El único ejemplo que se me ocurre similar a esto le pasó a Pablo González, el que capturó y ejecutó a Zapata en Chinameca, ¿no? Que fue tan divulgado en su momento, en abril del 19, el hecho de que él había capturado y ejecutado a Zapata, porque lo quisieron vender en la prensa toda alineada con Carranza, lo quisieron vender como el gran héroe que nos había librado de la Tila del Sur. Ah, miren, bravo Pablo González, pero la opinión pública reaccionó al revés, lo consideraron un traidor, lo consideraron alguien que engañó a Zapata para invitarlo a la hacienda, ya que le metió la emboscada y lo mató. Y entonces el plan de Carranza, dicen, está sentado en algunos lugares, pues que
Carranza tenía planes de que lo sucediera en la presidencia Pablo González, pero fue tal el descrédito en que cuando querían hacerlo ver como héroe, ocurrió lo contrario y tuvo que cambiar sus planes. Yo soy una asesor de historia militar, aquí está su sede en Guadalajara, nuestro director es el general Alfonso Chávez Marín. Es correcto, pues sí hizo eso, sí lo traicionó, pero era un personaje menor. Sí fue galardonado por Venustiano, le dio premios, lo ascendió. Obviamente, pues el que nos conmueve es el personaje, ¿sí? Por lo que es, pero este es nuestro presente. En su momento, pues acabaron los problemas en la zona, porque el personaje había sido eliminado, como en el norte Pancho Villa. Eso es cuestión de enfoques, ¿no? Y de tiempo. Sí, por supuesto. Y verdaderamente los personajes se elevan en el transcurso del tiempo en función de sus ideales y sus alcances, ¿no? Ese es el alcance de Emiliano Zapata, ¿no? O sea, lo que luchaba era correcto, sí estaba prohibiéndolos. Pero bueno, algunos de sus métodos fueron infames, porque primero lo que inicia en la Revolución Mexicana es atacando a una iglesia y matando a una familia. Entonces, desde ahí, pues todos tenían mucho cuidado con el personaje. Digo, mi familia nació, mi abuelo nació en un pueblito que se llama Taltizapán. Taltizapán es exactamente el centro donde estaba el cuartel general de Emiliano Zapata. Ninguno de mis familiares fue zapatista, ¿sí? ¿No? Entonces quiere decir que de alguna manera están. Después les presento yo a un personaje que por aquí iban a morir y que me llamaba Paco. Bueno, son historias después. Sí, una tarjeta. Hay manos levantadas. No, adelante. Por respeto a los que han levantado las manos. Buenas noches. Quiero que nada felicitarte por un tema tan interesante y pedir, saber tu opinión en relación a, pues es importante saber cuáles noticias son falsas y cuáles no. No tuve yo oportunidad de acceder pues a este portal de verificación 2018 y quisiera saber si se desmintió en este portal algunas, más que noticias, la información que ventilaban los mismos candidatos, que se prestaban pues a veces a confundir al electorado, ¿no? Las calificaciones, quizás las mentiras, pues entonces si hubo alguna noticia que o alguna información que se pudo verificar. Sí, varias de hecho. Lo mencionaba hace rato en la presentación que uno de los 2 ejercicios que hacía verificado era lo que ellos denominaban fact-checking, ¿no? La constatación de hechos. Cuando algún candidato decía podemos crecer al 5%, bueno, iban y le decían, a ver, ¿de dónde sostienes esa afirmación, ¿no? ¿Qué estudios has hecho para poder afirmar eso? Los 400 casos te los puedes encontrar ahí en la plataforma, Verificado 2018, www.verificado 2018. Ahora sí que para que escojas el que quieras, para que puedas ver cuáles, en qué casos lo que se hizo fue un fact-checking, se le preguntó al candidato por qué afirmaba lo que afirmaba. Ahí ya también dependía de la solidez de la argumentación del sujeto que esgrimía lo que decía. Buenas noches. Rescato un poco la cita que mencionabas de Italo Calvino acerca de cómo las personas le dan el significado, no el que emite el mensaje. Y al fin de cuentas, esta información les gustaba a cierto sector. Se acercaba a su realidad. Son diversas realidades, tanto socioeconómicas como de estados. Y es obvio que siempre el gobierno va atrás de la tecnología. No hay una reglamentación correcta como lo pensaba Pepe 2021-2024. ¿Qué tanto los esfuerzos de la sociedad civil o de las personas sin tener ese bagaje puedan ser mejores en los próximos 2021-2024? Porque sí, no creo que haya una reglamentación de parte del gobierno. Y no creo que creo que también entra un debate ético que tanto puede reglamentar. Sí, no es fácil reglamentar. De hecho, yo estoy más por la idea de dejar a la red como está, porque cuando se intentó reglamentarla salieron unas propuestas pavorosas como la ley SOPA, y como otras iniciativas a nivel internacional que constriñen derechos humanos. Intentaba decirlo al final de la ponencia, ¿no? Yo creo que el gran reto inmediato, no para
6 meses antes de 2021, ¿no? Hace rato decíamos que empezamos en agosto, 2018 empezó en agosto del 17. No podemos empezar a planear verificado 2021 en agosto del 20, ¿no? O sea, es urgentísimo ya, no nada más de parte del gremio, sino de parte de las escuelas, de parte de... Yo sí soy el sobrino, porque hace rato hablamos de las tías, ¿no? Que también son los tíos, de hecho en mi familia son más tíos que tías los que divulgan este tipo de cosas. Sí soy el sobrino jodón, y me lo propuse, pues un poco en clave alfabetizadora, aunque es cansado, yo soy particularmente lento escribiendo en el teléfono y me tardo horrores escribiendo, pero me parece urgentísimo explicarle a mi familia cuando un tío propaga una noticia falsa, explicarle, así me tarde yo mucho, por qué no, ¿no? Y dónde se puede corroborar la veracidad de los dichos. A lo que voy es a que sí se tiene que hacer una especie de guerra de guerrillas, de baja intensidad, pero sistemática, contundente, que empiece ya mismo, de alfabetización de nuestros parientes, amigos, colegas en el trabajo, para que, insisto, yo lo digo como un caso feliz porque me sorprendió el nivel de madurez, que sigue sin ser suficiente, pero me sorprendió el nivel de madurez de la gente en la red. Yo no me esperaba 5 millones de visitas en esta plataforma, pero nos falta muchísimo más todavía, ¿no? Yo creía que estábamos un poco más atrás todavía, pero nos falta ir muchísimo más hacia adelante. Entonces, pues ya estuviéramos, ¿no? Sí tenemos mucho que hacer todos en términos de alfabetización mediática y de consumo crítico de medios. Sería la última ya pregunta o comentario. Yo pienso que las fake news o los trovadores mentira existen desde hace 4, 5 siglos o 6 siglos. No, yo creo que desde los romanos hasta la fecha, lo único que ha cambiado es la tecnología. El mundo es mundo. Siempre ha sido el trovador mentira. Sí. Ya es por último, ya es todo. Gracias. Bueno, pues con eso cerramos la conferencia de hoy. De nuevo, te agradezco mucho, tocayo, la claridad, la disposición, la estructura de tu conferencia. Agradecemos a todos ustedes la presencia también. Entonces, muchas gracias.